Somos LPI, organización sin fines de lucro que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar en la mejora de toma de decisiones y elevar la calidad de vida de las sociedades. SAP Crystal Report Extended Interchange mejora en el procesamiento de reportes utilizando programación SQL. En una implementación, el cliente de Crystal Report, a través de las distintas interfaces de gestión de datos, puede accesar a las bases de datos remotas, a las tablas y a los campos, y llevar a cabo una serie de procesos con estos. Muchas veces, cuando existe una gran cantidad de información y los procesos son muy complejos, la performance del proceso decae, o ciertos requerimientos de gestión no pueden ser cumplidos. En estos casos, se requiere llevar a cabo el procesamiento directamente en el servidor. Esto se puede hacer a través de las facilidades de Crystal Report de programación directa con SQL. Con la programación directa SQL, los procesos se ejecutan en el lado del servidor en forma directa, lo que acelera los tiempos de ejecución y mejora la calidad en la gestión de los datos. La programación SQL se implementa a través de códigos o instrucciones, otras veces también conocidas como sentencias. Estas sentencias están conformadas por distintos componentes, entre los cuales se encuentran las cláusulas, que son uno de los componentes principales. Las cláusulas permiten indicar al sistema el tipo de tarea o gestión que se van a hacer sobre los datos y sobre las tablas asociadas a los datos. En Crystal tenemos 6 tipos de cláusulas principales. Estas son: select, indica los campos que van a ser accesados en la instrucción. From, indica la tabla que contiene los campos que van a ser accesados a través de la sentencia o instrucción. Where, especifica el criterio de selección o filtro para los registros. Group by, establece el criterio de agrupamiento de los registros que están siendo leídos. Heading, establece el criterio de selección o filtro para los grupos que están conformados. Order by, determina el criterio de ordenamiento para los registros. En Crystal Report, las instrucciones o sentencias deben cumplir ciertos protocolos. Algunos de los más importantes son el orden de las cláusulas. En Crystal, las instrucciones tienen que priorizar en el momento de la escritura la colocación de las cláusulas, que hemos visto hace unos minutos. El orden de escritura de las cláusulas en Crystal Report son las siguientes: primero la cláusula select, luego la cláusula from, a continuación la cláusula where, le sigue la cláusula group by, continúa having y finalmente la cláusula order by. Cuando una instrucción contiene cuando una instrucción contiene más de una cláusula, estas cláusulas tienen que estar separadas por un espacio. Cuando en una cláusula select se hace referencia a distintos campos, a diversos campos, estos deben estar separados por una coma. Las tablas o los nombres de campos que contienen en su definición más de una palabra separadas por un espacio deben ser encerradas entre comillas, corchetes o apóstrofes. Algunas convenciones útiles en la programación de las instrucciones de Crystal Report. Las cláusulas deben aparecer en letras mayúsculas para evitar confusiones en el momento de la lectura, y tienen que aparecer también en una línea independiente. A continuación vamos a ver un ejemplo comparativo de cómo se construye un informe, primero utilizando las interfaces de manejo de datos en Crystal Report y luego a través de programación manual. En el ejemplo vamos a crear un reporte en blanco
que se conecte a la base de datos Extreme, que en este caso ya la tenemos activa, y a las tablas de empleado, que se conecte a la tabla de empleado. Ahora, en el área de diseño que estamos viendo en la pantalla, en el explorador de campos abrimos el directorio y la tabla de empleado. En este reporte nosotros vamos a trabajar con los campos posición o puesto de trabajo también, y el campo supervisor ID, que representa el código del supervisor de la posición o del puesto de trabajo al que está asignado. Llevamos el campo de posición al área de detalle, igual el campo identificador del supervisor o código del supervisor. Podemos ver los resultados aquí. Tenemos en el lado izquierdo las posiciones o puestos de trabajo, y en el lado derecho los códigos de supervisión o de supervisor. Este procedimiento, que se ha llevado a través de las interfaces de Crystal Reports del lado del cliente, se puede hacer también a nivel de programación SQL directa, para que el procesamiento se lleve directamente en el servidor remoto. Antes de esto, nosotros podemos ver cuál es el código SQL que ha sido generado en este proceso que se ha llevado a cabo. Para ver el código generado, nosotros vamos al menú base de datos y a la opción mostrar consulta SQL, show SQL query. Aquí podemos ver la instrucción SQL que ha sido generada para esta consulta. A este reporte lo llamaremos reporte estándar. Reporte estándar, así. Adicionalmente, podemos a través del experto de ordenamiento indicarle al sistema que haga un ordenamiento basado en el campo de posición o puesto de trabajo. Así. Fíjense cómo se ordena ahora el informe, o digamos el listado de puestos o posiciones de trabajo. Igualmente podemos ir al menú base de datos y a la opción mostrar la consulta SQL, y vemos ahora cómo se ha rediseñado la programación o el código de programación SQL, incluyendo la sentencia order by. Ahora grabamos y ahora vamos a hacer lo mismo a través de la programación directa en SQL. Creamos exactamente igual un reporte manual. Luego, en el directorio de conexión a nuestra base de datos Extreme, seleccionamos la opción agregar comando, que se encuentra inmediatamente arriba del directorio de tablas. Lo llevamos al área de tablas seleccionadas. El sistema me abre una interfase de programación SQL. En la sintaxis de la instrucción SQL debemos respetar las reglas que se han mencionado anteriormente, de modo que se comienza con la cláusula select. Se especifican los campos que van a ser utilizados en el informe o en la consulta, separados por una coma. Aquellos campos que constan de más de una palabra separados por un espacio tienen que estar encerrados entre comillas, corchetes o apóstrofes. A continuación se utiliza la cláusula from para especificar la tabla de donde se van a extraer los campos. Finalmente se utiliza la cláusula order by, indicando el campo que va a ser objeto o campo que se va a tomar como campo de ordenamiento. Le damos OK nuevamente, y ahora nosotros podemos ver en el área de diseño
Sobre el lado derecho, en el explorador de campos, si abrimos el área, el directorio de campos de base de datos y command, que están los dos campos creados, el de posición y el de supervisor. Podemos ver a través del menú base de datos y la opción Show SQL Query, es decir, la consulta SQL, el código de programación SQL que hemos ingresado a través del comando, de modo que al ejecutarlo podemos ver ya que nuestra consulta viene ordenada por posición o puesto de trabajo, como se puede ver en la diapositiva. Los pasos que hemos hecho son más simples, directos. Los tiempos de ejecución son mucho más rápidos porque el comando SQL o la consulta SQL se ejecuta directamente en el servidor, en el lado del servidor, sin necesidad de interfaces, como lo utiliza el cliente de Crystal Report.